Mario Vargas Llosa, como también Edgardo Rivera Martínez. Recordemos que dentro de esta producción literaria estamos ya enfocándonos en la generación del 60, ¿ya? Es una etapa muy importante la generación del 60. Esta generación del 60 ha logrado superar este conflicto en la poesía entre los poetas sociales y los poetas puros, ¿no? Además, la generación del 60 se va a nutrir del socialismo, se va a nutrir también producto de este contexto que se está viviendo en Hispanoamérica por la revolución cubana. Así que su producción literaria también va a estar regido a través de elementos políticos y sociales. ¿Ya? Así que tenemos esos elementos representativos. Muy bien. Mario Vargas Llosa es uno de los autores más destacados de esta producción literaria, ¿no? En el caso del 60. ¿Qué características tiene Mario Vargas Llosa? Acá tenemos, por ejemplo, que su obra es una manifestación muy realista. Eso nos da a entender que de pronto, dentro de su propuesta literaria, Mario Vargas Llosa se nutre del realismo urbano. La producción literaria en Mario Vargas Llosa está regido a través de los elementos de la realidad, ¿no? Él inventa, transforma, ¿no?, la realidad, que es su fuente de inspiración. Va a utilizar constantemente una narración objetiva, ¿no? Es el uso de este tipo de narrador que proviene de la influencia francesa, ¿no? Tanto del realismo francés como la de el autor de Madame Bovary, Gustave Flaubert. A su vez también tiene la influencia de Jean-Paul Sartre. Este tipo de narración objetiva busca describir sin intervención de los elementos sentimentales, relatar, describir sin la intervención de elementos emocionales o sentimentales. Dentro de su producción va a insertar algunos referentes autobiográficos. Va a emplear diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Y va a asimilar e innovar algunas técnicas narrativas, ¿no? En ese punto justamente está esto, ¿no? Asimilador de técnicas narrativas. Dentro de su producción literaria encontramos la multiplicidad de voces o puntos de vista narrativo. Esto proviene de la influencia de James Joyce. El monólogo interior, perdón, el monólogo interior, perdón, es de James Joyce. En la multiplicidad de voces es William Faulkner. William Faulkner tiene obras como El sonido de la furia, por ejemplo, donde utiliza este registro de voces narrativas, que pueden ser narrador personaje, narrador omnisciente, ¿no? Y en La ciudad de los perros, por ejemplo, se va a utilizar, ¿no?, esta técnica que proviene de William Faulkner, ¿no? El monólogo interior sí proviene de James Joyce y eso se plasma a través del Ulises, ¿no?, de James Joyce, donde hay un fluir de la conciencia.
Dentro de La ciudad de los perros se presenta esta técnica, ¿no? Del monólogo interior. Obviamente que, aparte de La ciudad de los perros, otras obras como la obra La fiesta del chivo, Conversación en la catedral, también se utilizan estas técnicas. La ruptura del orden lógico y cronológico del relato. Recuerda que en La ciudad de los perros hay una fragmentación, hay una ruptura del orden lógico. Además hay transposiciones de historias o la narración de historias paralelas. Los vasos comunicantes también es otra técnica de Mario Vargas Llosa, una técnica que utiliza con mayor frecuencia los vasos comunicantes. Dos espacios, dos elementos temporales que van a tener un hilo conductual. El dato escondido, ¿no? Otra técnica que también se plasma en las obras de Mario Vargas Llosa, ¿no? En el caso de La ciudad de los perros, como te decía, lo vamos a ver la siguiente semana, se plasma también el dato escondido. Por ejemplo, la muerte del cadete el esclavo, ¿no? Dentro de la obra no se sabe con exactitud quién lo mata. Es un dato escondido, ¿no? Al dato escondido también se le denomina la técnica del iceberg. Y ante estas técnicas hay una participación activa del lector, ¿no? Aquí el lector, por tanto, tiene que buscar la manera de comprender todo este relato. ¿Ya? Entonces recuerda que hay una participación activa del lector. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda? Recuerda que también utiliza diferentes registros, ¿ya? Diferentes registros en el plano del lenguaje, ¿no? Un registro paródico, humorístico, sociológico, periodístico. Preguntas, dudas respecto hasta este momento. Todo ok, muy bien, todo ok entonces. Siguiente entonces. Hemos señalado cuáles son las características entonces de Mario Vargas Llosa. Recuerda que él pertenece a la generación del 60 con la obra La ciudad y los perros da inicio al boom narrativo. Entonces tenemos ahí algunas características, ¿no? Como la asimilación de técnicas, el uso del narrador objetivo. Dentro de sus obras tenemos a La ciudad y los perros, La casa verde, Conversión en la catedral, Pantaleón en las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo, Elogio de la madrastra, entre otros, ¿no? Recuerda que la obra La fiesta del chivo, esta novela nos habla sobre esta dictadura, la dictadura de Trujillo. En el caso de Conversación en la catedral,
se desarrolla en un contexto del gobierno o la dictadura de Odría. Estamos observando que Mario Vargas Llosa, en cuestiones de temática, se va centrando poco a poco en los aspectos de el poder. Pero también Mario Vargas Llosa, aparte de novelas, ha escrito obras teatrales como también cuentos, además un libro de memorias, El pez en el agua, y también ensayos. Uno de sus ensayos más famosos, Historia de un deicidio, que te habla sobre García Márquez y su producción literaria, La orgía perpetua, que te habla sobre Madame Bovary y Gustavo Flower. La orgía perpetua es de, bueno, hace un estudio sobre Madame Bovary y Gustavo Flower. Aparte de la orgía perpetua está Historia de un deicidio, que te habla sobre García Márquez y todo su mundo novelesco. También tiene La civilización del espectáculo. En el caso de Memorias, recuerda El pez en el agua, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, dudas por ahí? Recuerda que destaca, ¿no?, en diferentes expresiones literarias, excepto en poesía, ¿no? Ah, con relación a los premios, Mario Vargas Llosa es un autor que tiene un registro de premios literarios, ¿no? Es un autor que ha sido galardonado de diferentes formas, ¿no? El premio más representativo es el Premio Nobel de Literatura, que se le otorga en el año 2010. Recuerda que el Premio Nobel de Literatura se otorga a Mario Vargas Llosa por su trayectoria y también por desarrollar la temática del poder. Tenemos, por ejemplo, uno de los primeros premios es de Biblioteca Breve, por ejemplo, en el caso de la obra La ciudad de los perros, o el premio Planeta, ¿no?, en el caso de Lituma en los Andes. La obra Conversación en la Catedral. Vamos un poco a
mencionar esta novela. ¿Ya? Entonces, como te decía, Mario Vargas Llosa ha logrado diferentes premios, ¿no? Entre ellos el más galardonado de toda la narrativa actual. En el 2010, el Premio Nobel de Literatura, el Rómulo Gallegos en el 67, el Premio Rómulo Gallegos por su novela La Casa Verde, y luego será también galardonado con el Premio Cervantes. Y ese premio Cervantes se da en 1994, ¿no? En 1993, el premio Planeta con Lituma Los Andes, ¿no? Y uno de sus primeros galardones va a ser con La Ciudad de los Perros en el 63, que es el premio Biblioteca Breve. Bien, vamos ahora a mencionar un poco Conversación en la Catedral, ¿no? Conversación en la Catedral es una de las obras de Mario Vargas Llosa más difíciles, ¿no? Él lo dice, ¿no? Más difícil de escribir. Él en el prólogo de Conversión en la Catedral dice que de todas las obras, el que lograría librarlo del fuego sería este de aquí, ¿no? La Conversación en la Catedral. A ver, vamos a ver, aquí está Conversación en la Catedral. Vamos a leer el prólogo, ¿ya? De Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. A ver, entre 1948 y 1956 gobernó el Perú una dictadura militar encabezada por el general Manuel Apolinario Odría. En esos 8 años, en una sociedad embotellada en la que estaban prohibidos los partidos y las actividades cívicas, la prensa censurada, había numerosos presos políticos y centenares de exiliados, los peruanos de mi generación pasamos de niños a jóvenes y de jóvenes a hombres. Todavía peor que los crímenes y atropellos que el régimen cometía con impunidad era la profunda corrupción que, desde el centro del poder, irradiaba hacia todos los sectores e instituciones, envileciendo la vida entera. Ese clima de cinismo, apatía, resignación y podredumbre moral del Perú del Ochenio, fue la materia prima de esta novela que recrea con las libertades que son privilegios de la ficción la historia política y social de aquellos años sombríos. La empecé a escribir 10 años después de padecerlos, en París, mientras leía Tolstoy, Balzac, Flaubert y me ganaba la vida como periodista. Y la continué en Lima, en las nieves de Pullman, y en una callecita en forma de medialuna del Valle del Canguro, en Londres. Y la terminé en Puerto Rico, en 1969, luego de rehacerla varias veces. Ninguna otra novela me ha dado tanto trabajo, por eso, si tuviera que salvar del fuego una sola de las que he escrito, salvaría esta, ¿no? Eso lo dice Mario Vargas Llosa en el prólogo, ¿no?, de esta obra, Conversación en la Catedral. Ahora, ¿cómo empieza Conversación en la Catedral? Dice así, ¿no? Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor.
automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar, despacio, hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por los transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú, Zabalita. Se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Frente al Hotel Crillon, un perro viene a lamerle los pies. No vayas a estar rabioso, fuera de aquí. El Perú jodido, piensa. Carlitos jodido. Todos jodidos, piensa. No hay solución. Ve una larga cola en el paradero de los colectivos a Miraflores, cruza la plaza y ahí está Norwin. Hola, hermano, en una mesa del Barcela. Siéntate, Zabalita, manoseando el chilcano y haciendo lustrar los zapatos. Le invitaba un trago. No parece borracho todavía, y Santiago se sienta. Indica al lustrabotas que también le lustre los zapatos a él. Listo, jefe. Ahorita, jefe. Se lo dejaría como espejo, jefe. Ese es el primer párrafo de Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, ¿no? Ahí te das cuenta el estilo que utiliza Mario Vargas Llosa en su propuesta narrativa, la forma como va describiendo la historia, ¿no? También es importante. Bien, el tema central está vinculado a la crítica de los regímenes dictatoriales. Eso va a ser el tema, ¿no?, central de esta obra. Pero también vamos a encontrar otros temas, el sentido de la corrupción, los ideales políticos, la hipocresía moral de los sectores sociales dominantes, las relaciones conflictivas entre el hijo y el padre. Conversación en la Catedral nos habla sobre Santiago Zavala, más conocido como Zabalita, que va a tener conflictos con su padre, ¿no? Santiago Zavala tiene o está influenciado por esta visión comunista, mientras que su padre, un empresario, va a apoyar a la dictadura. La corrupción va a estar presente dentro de este sistema dictatorial. Los ideales políticos juveniles se van a reflejar justo en este personaje, Santiago Zavala, ¿no?, o Zabalita, que poco a poco va a eh, desenmarcarse, ¿no?, a través de estos ideales. Y la hipocresía moral de los sectores sociales dominantes está reflejado justo en el personaje del padre de Santiago, Fermín Zavala, que solamente apoya a aquellos intereses particulares, ¿no? Apoyó a la dictadura porque de pronto le convenía tener estos negocios para su propio beneficio, pero luego, cuando ya no le conviene esta dictadura, trata de alejarse, ¿no?, de los negocios. Así que la hipocresía moral de los sectores, ¿no? Muy bien. Producto de esta mirada que tiene Santiago Zavala, contrasta con la perspectiva que tiene Fermín Zavala. Y hay un conflicto constante entre padre e hijo. Dentro de esta historia vamos a encontrar cuatro personajes.
que van a marcar en cierta medida el hilo conductual de la obra. Pero esos cuatro son solamente dos. ¿Cuál de estos cuatro serían dos personajes que entrelazan, ¿no?, la historia? Es entre Zabalita y Ambrosio. ¿Por qué? Porque la historia nos habla de este encuentro entre Zabalita y Ambrosio y cómo Zabalita le invita a Ambrosio para que puedan ir a tomar, ¿no?, en el bar La Catedral, por eso que se llama Conversación en la Catedral. Y esta conversación dura horas, ¿no? Entre tragos, no hay preguntas. Y a lo largo de estas conversaciones vamos a encontrar la historia de diferentes personajes, ¿no? Entre ellos la historia de Fermín Zavala, la historia de Cayo Bermúdez. Entonces recordemos esos detalles, ¿no? Zabalita va a la perrera de la municipalidad con la intención de encontrar de pronto a su mascota si estaba en ese lugar. Y descubre que Ambrosio ha vuelto a Lima. Ya hace mucho tiempo que se había marchado. A lo largo de esta historia entre Zabalita y Ambrosio, esta conversación, saldrá a la luz la historia de Cayo Bermúdez, que es como el brazo derecho de Podría, ¿no? Fermín Zavala y este apoyo que hace con el régimen dictatorial. Zabalita va a representar la mediocridad, la inoperancia, la ingenuidad y derrota de muchos jóvenes con ideales revolucionarios que buscaban transformar radicalmente la sociedad peruana. ¿Y por qué Zabalita representa eso? Recuerda que Zabalita va a ingresar a la Universidad San Marcos. Su familia quería más bien que estudie en la católica, ¿no? Zabalita entra a San Marcos al derecho y de pronto va a participar en un grupo, el grupo se llama Cawide, ¿no?, que tiene una afiliación comunista. El grupo Cawide busca, ¿no?, derrocar al gobierno de Odría. Llega un momento más adelante, ¿no?, de la historia donde logran atrapar al grupo Cawide. Por eso que cuando Zabalita logra salir de esta prisión, ¿no?, o esta carceleta, todavía lo hace porque su padre está apoyando el régimen, ¿no? Por eso que tiene, entre comillas, estos privilegios. Zabalita se da cuenta de ello. Estaba luchando contra, ¿no?, estos privilegios que tenía la clase alta, pero al final descubre que él no puede escapar de esos privilegios, ¿no?
Ambrosio va a representar el servilismo y la esclavitud, ¿no? La historia del Conversión en la Catedral se puede dividir en dos líneas narrativas, ¿ya? Puede ser una interna y la otra línea narrativa externa. En el plano de la narrativa de la línea interna, encontramos la evolución de Santiago Zavala desde su adolescencia hasta los 30 años, cuando es periodista de la crónica, ¿no? En esta línea interna, o esta historia interna, vamos a encontrar tres puntos álgidos, ¿no? El ingreso, por ejemplo, a San Marcos, la participación comunista, ¿no? La militancia comunista, la vez que son atrapados y es liberado mientras sus amigos no. La relación conflictiva, el segundo punto, ¿no? Entre Santiago y su padre. Cuando Santiago descubre, se entera que su padre tiene negocios con Cayo Bermúdez, a través de, recuerda, de Cayo Bermúdez están los negocios con el dictador Odría. Hay una ruptura, ¿no? Entre Santiago y su padre. Luego de ello, Santiago se da cuenta, ¿no? Que no puede cambiar su forma de pensar y su forma de ver. Además, estos ideales que tenía contrasta con el privilegio que a su vez tiene. Por eso que poco a poco se va alejando de este pensamiento, declina, ¿no? Esa mirada. Al final de la vida de Santiago Zavala, ¿no? Dentro de la historia, va a trabajar en el periódico La Crónica, aunque va a hacer algunos trabajos al inicio muy lamentables, ¿no? Conoce un artículo donde se está, o una noticia donde se había hablado sobre la musa. Sucede que Cayo Bermúdez tenía un amante, pero la musa va a ser asesinada, y quien asesina es Ambrosio. Por eso que Ambrosio tiene que huir de Lima. Luego de la caída del régimen, la musa entra en desgracia económica, ya que Cayo Bermúdez no tiene poder. Así que la musa de pronto va a encontrar algo, ¿no? Vas a ver una relación que estaba de forma clandestina. Y esa relación era entre Ambrosio y Fermín Zavala. Por eso que la musa en ese momento va a utilizar, ¿no? Lo que ha logrado conocer, y va a distorsionar a Fermín Zavala. Cuando Ambrosio se entera de ello, ¿no? Que su amante está siendo extorsionado por la musa por cuestiones económicas, es donde se da este crimen. Santiago Zavala quiere saber si efectivamente su padre, Fermín Zavala, mandó a Ambrosio matar a la musa.
Y eso va a ser un hecho que para Santiago Zavala no puede, ¿no?, entenderlo. Y por eso que al encontrarse con Ambrosio quiere preguntarle, ¿no? Quiere preguntarle si efectivamente su padre es aquel que mandó, ¿no?, a matar a la musa. Luego de tantas preguntas, ¿no?, a través de el Bar La Catedral, esta conversación, ¿no?, al fin pregunta Santiago Zavala a Ambrosio, ¿no?, aunque Ambrosio no le responde directamente. Entonces ahí se ve la historia de Santiago Zavala, ¿no? Ingresa a San Marcos, está en la militancia comunista, se ha atrapado, es liberado, luego conflicto con su padre, tiene una enamorada, ya convive con ella porque se retiró de la casa de su padre, ¿no? Rompe toda relación, trabaja, ¿no? Deja los estudios incompletos, trabaja para solventar sus gastos en la crónica y bueno, eso va a ser su vida, ¿no? Lleva una vida de mediocridad, ¿no? Antes con los ideales, con lo que soñaba, cambiar el mundo, ahora está solamente con estos lineamientos para sobrevivir. Por eso que lleva una vida de mediocridad, ¿no? Espera el sueldo para que pueda al fin comprar sus cosas, ¿no?, y sobrevivir. Luego de la muerte de su padre, Santiago Zavala buscará, retorna a la casa paterna, ¿no?, para ver cómo está su familia. La otra historia sería la historia externa, ¿no?, los pormenores de la vida social y política del Perú durante la dictadura de Odría. Y aquí también vamos a tener tres momentos cruciales. Entonces, en la historia externa se habla sobre el Perú, ¿no? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la lucha por el poder entre los militares y el grupo de poder económico. En algún momento el poder económico va a lograr situar a los militares en el poder, pero cuando se dan cuenta que eso ya no les favorece, van a buscar la manera de cambiarlo. Vamos a encontrar también que aquí sobresale la presencia de Cayo Bermúdez, la política de espionaje, persecución y encarcelamiento contra el régimen, por eso que van a atrapar al grupo Cahuide. Y además vamos a encontrar también la corrupción de los líderes del APRA que se van a aliar con Odría. Entonces recordemos esos detalles dentro de la historia en el Perú, ¿no? La corrupción de los líderes del APRA que se van a aliar con Odría, ¿no? Porque recuerda que en ese contexto el APRA estaba también de forma clandestina, ¿no? Muchos estaban siendo eh, encarcelados, otros estaban siendo deportados, ¿no? Sin embargo, la cúpula del APRA logra hacer una alianza con Odría para que puedan permanecer.
Entonces aquí se muestra la historia externa en el Perú. Por eso que Conversación en la Catedral busca ser la llamada novela total, ¿no? Recuerda que en la generación del 60 o el boom buscaban este tipo de novela, ¿no? La llamada novela total donde se plasme en un mundo creado, ¿no? Todos los posibles escenarios y todos los temas dentro de la historia. Bien, eso es con relación a Conversación en la Catedral. Ahora vamos con este autor, Edgardo Rivera Martínez. Pero antes de pasar a Edgardo Rivera Martínez, dudas, preguntas sobre Mario Vargas Llosa. Todo bien, comprendido por acá, todo bien, ¿no? No, la Casa Verde no lo vamos a ver, ¿no? Solamente Conversación en la Catedral y la Ciudad de los Perros, que sería la siguiente semana, ¿no? Por eso que la siguiente semana vamos a hablar solamente de la Ciudad de los Perros, para culminar ya con todo este temario, ¿no? Muy bien. Edgardo Rivera Martínez. Dentro de sus cuentos está El unicornio, El visitante, El ángel de Concate, que ahorita vamos a hablar. Entre las novelas País de Jauja, considerada una de sus mejores novelas de Edgardo Rivera Martínez. El libro del amor y profecías, A la luz del amanecer. Edgardo Rivera Martínez utiliza una narración lineal, un tanto y narración lineal y cronológica, y muchas veces va a identificarse con su tierra natal, ¿no? Con estas expresiones míticas, estos elementos andinos. Va a narrar entre el realismo y lo mítico. La historia va hablando, ¿no? De una expresión muy realista, ¿no? Los sucesos muy representativos, pero en un momento determinado cambia, ¿no? Transgrede este elemento de la realidad y se convierte ya en una narración con elementos ficcionales. Dentro de su producción vamos a encontrar una narrativa que muestra las tradiciones culturales occidentales como también la andina, una conjunción entre ellos. Entonces recordemos esos detalles dentro de la producción, ¿ya? Confusión entre la tradición cultural occidental y andina, eso lo podemos encontrar en el Ángel de Ocongate, por ejemplo, ¿no? La tradición cultural occidental reflejado en la caída, ¿no? Del ángel y la tradición andina, el danzante, ¿no? El plano mítico. Dentro de estos personajes, a ver, ¿qué personajes podemos encontrar en los cuentos o en las novelas de este autor? Los personajes de Rivera Martínez muchas veces son solitarios, buscan su identidad, o sea, están en un espacio que no les corresponde, ¿no? O no nacieron ahí, o han logrado llegar a este lugar, ya sea para buscar un nuevo progreso, entre otras cosas, ¿no? Pero son personajes que de pronto están en un determinado espacio y buscan, ¿no? Adecuarse a este lugar, buscan también sus propias raíces, ¿no? Buscan su identidad. Por eso que son personajes marginales, son personajes migrantes.
Dice, un personaje constante en su cuento es el ángel caído que está en permanente búsqueda y recuperación de su condición sagrada perdida. Eso es justamente la historia del ángel de Ocongate, ¿no? Aquí tenemos algunas características del ángel de Ocongate. Así que vamos a buscar a Pedro Rivera Martínez, ¿no? Para leer un poco de este autor. El ángel de Ocongate, recuerda que es un cuento muy corto, ¿ah? Solamente tiene 1000 palabras, ¿no? Y justamente gana el premio del cuento de las 1000 palabras. Bueno, el cuento es así, ¿no? ¿Quién soy sino apagada sombra en el atrio de una capilla en ruinas, en medio de una puna inmensa? Por instantes silba el viento, pero después todo regresa a la quietud. Hora incierta, gris, al pie de ese agrietado hemofronte. En ella resulta más ansioso y febril mi soliloquio, y aún más extraña mi figura, ave negra que inmóvil habla y reflexiona. Es escablina de paño y seda sobre los hombros, tan gastada y sin embargo espléndida, sombrero raído, plumaje y jubón, camisa de lienzo de blondas, exornado tailí, todo en harapos y tan absurdo. ¿Cómo no habían de asombrarse los que por primera vez me venían? ¿Cómo no iban a pensar en un danzante extraviado en la meseta? Decían en la lengua de los ayllus, ¿quién será? ¿De qué baile será esa ropa? ¿Dónde habrá danzado? Y los que se topaban conmigo me preguntaban, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu pueblo? Y como yo callaba y notaban el raro fulgor de mis pupilas y mi abstraimiento, mi melancolía, acabaron por considerar que había perdido el juicio a la vez que la memoria, quizás por el frenesí mismo de la danza en que había participado. Y comentaban, pobre, no recuerda ya a su padre ni a su madre, ni la tierra donde vino al mundo, y nadie tal vez lo busca. Las ancianas se santiguaban al verme, y las muchachas se levantaban. Joven y hermoso es, y tan triste. Y así, por obra de ese supuesto elemento de insania, y de mi apariencia y mi gravedad, aumentó la sensación de extrañeza que mi presencia provocaba. Una sensación tan intensa que por fuera excluía toda posibilidad de burla. Hubo incluso pastores que, motivados por un respeto mágico, ponían a mi alcance bolsitas de coca en calidad de ofrenda, y como nadie me escuchó hablar nunca, ni siquiera un monosílabo, se concluyó que también había perdido el uso del habla. Pensamiento comprensible, pues solo a mí mismo me lo dirijo, en un discurso que no se traduce en el más leve movimiento de los labios, solo a mí, en una afluencia silenciosa, pues una tenaz resistencia interna me impide toda forma de comunicación con los demás, y con mayor razón, todo diálogo. Bueno, y sigue, ¿no? Este soliloquio, porque recuerda que la historia está vinculado a través de un soliloquio. Quien está haciendo ese soliloquio es el personaje, ¿no? El ángel de Ocongate, ¿ya? Así que está narrado por quién? Por el protagonista, ¿no? Es una narración lineal. Y una narración personaje, ¿no? Un narrador personaje. Recuerda que hay un soliloquio, el personaje está reflexionando, está hablando consigo mismo. Tiene un lenguaje poético, también es descriptivo, recuerda que describe su indumentaria, su traje de danzante, y hay una descripción del ambiente andino, ¿no? Dentro de la obra. Además, el uso también del plano alegórico. Este personaje ha llegado a un lugar, no sabe, o es como si de pronto hubiese despertado de la noche a la mañana, ¿no?
con su traje en un espacio determinado y no puede recordar, ¿no?, quién es, de dónde proviene, por qué está vestido de esta forma. Así que empieza a deambular de un lugar a otro hasta que de pronto estas personas van mirándolo extraño porque no habla, observándolo también de forma extraña, pensando que puede ser un elemento sagrado. Llega un momento en que este personaje, mientras está caminando, yendo de un pueblo a otro, ¿no?, y muchas personas que le están diciendo, tú eres un danzante, él se mira en el reflejo de las aguas y piensas que efectivamente lo es, ¿no? Porque recuerda que este personaje no recuerda nada, absolutamente nada. Pero llega un momento en que un anciano le indica, ¿no? Un anciano le menciona, me habló de pronto y dijo en un quechua que me pareció muy antiguo, eres el bailante sin memoria, eres él, y hace mucho tiempo que caminas, anda a la capilla de la Santa Cruz, en la pampa de Ocongate, anda y mira. Así que el personaje al escuchar esas palabras, va, ¿no? Tomé nota de su consejo y di su insistencia a la mañana siguiente. Muy temprano me puse en marcha. ¿Qué sucede? Sucede que este personaje logra, ¿no? Logra marcharse a ese espacio. Y así después de 3 días, ¿no?, de 3 jornadas, llegué a ese santuario abandonado del que apenas sí quedan la fachada y los pilares. Subí al atrio y a poco mis ojos se posaron en el friso bajo esos arcos adosados. Y allí, en la losa, quebrada o troda por un rayo, hay 4 figuras en relieve. 4 figuras de danzantes. Visten escalinaba, jubón, sombrero de plumas, tahalí, imágenes no de santos sino de ángeles, como los que aparecen en los cuadros de Potmaya en el Cusco. Son 4, mas el último fue donde golpeó la centella, y solo queda su silueta e impresas unas líneas de las alas y las plumas. 4 ángeles, sobre una floración de hojas, frutos y avescos de piedra. ¿Qué baile es el que danzan? ¿Qué música la que sigue? ¿Es el suyo un acto de celebración y de alegría? Los contemplo en el silencio glacial y terrible de ese sitio, y me detengo en el contorno vacío del ausente. Cierro luego los ojos. Sí, solo una sombra soy, una apagada sombra, y ave, ave negra sin memoria, que no sabrá nunca la razón de su caída, en silencio siempre, y sin término la soledad, el crepúsculo, el exilio, ¿no? Así termina el Ángel de Ocongate. Ahí te das cuenta que esta historia que se estaba mostrando de una forma muy realista, ¿no? Un personaje que despierta, ¿no?, y no conoce exactamente dónde está, no sabe quién es, que las personas le están diciendo tal cosa, ¿no?, que le están entregando coca porque pensaban que era un ser mitológico, un ser divino, y le preguntaban de dónde provienes, qué danza estás haciendo, pensaban que se había vuelto loco, ¿no?, en medio de este frenesí de la danza. Así que es una narración con un tinte, ¿no?, realista, pero en un momento determinado, ¿qué sucede? Cambia, ¿no? Un viejo le dice, yo a ti te conozco, tú eres el danzante, no eres el bailante sin memoria, ve a tal lugar. Él va, ¿no?, después de 3 días de jornada, y cuando ve este atrio en ruinas, observa cuatro imágenes de ángeles vestidos igual como él, ¿no?, con el sombrero, ¿no?, las plumas y todo lo demás,
Pero el cuarto ángel le cayó una centella, ¿no? Le cayó, por tanto, y solamente se ve la silueta de este último ángel. Y entonces él mira y no entiende, ¿no? No comprende con exactitud qué es lo que ha sucedido en él, de dónde proviene, ¿no? Por eso que al final no descubre, sigue latente esa búsqueda de identidad, ¿no? La búsqueda constante de su identidad. Y ahí justamente ahí está el plano mítico, ¿no? Y también andino, ¿no? ¿Qué era él? ¿Era acaso ese ángel que producto de la centella logró salir de ese lugar, de ese dibujo? ¿Quién lo había creado? ¿Quién lo había dibujado? ¿Qué representa? ¿No? ¿De dónde proviene? Por eso que al final se da cuenta, él se da cuenta que sigue pensando en lo mismo, ¿no? Y sigue, recuerda, el final termina de esta forma, ¿no? Sí, solo una sombra soy, una apagada sombra y ave negra sin memoria que no sabrá nunca la razón de su caída. Porque recuerda que cayó el rayo la centella y él apareció. Entonces no entiende por qué de pronto él está vagando por esta tierra si realmente es ese ángel que estaba proyectándose en esta imagen, ¿no? ¿Por qué de pronto ha sido expulsado? ¿Y por qué los otros no? ¿Y los otros qué son? ¿De dónde provienen? Si saben, él también sabrá de dónde proviene, ¿no? Y dice, sí, solo una sombra soy, una apagada sombra y ave negra sin memoria que no sabrá nunca la razón de su caída, en silencio siempre y en término de la soledad, el crepúsculo, el exilio. ¿Y cómo empieza esta obra? ¿Quién soy si no apagada sombra en el atrio de una capilla en ruinas, en medio de una puna inmensa? Ahí te das cuenta que el inicio de la obra, ¿ya? ¿Quién soy si no apagada sombra en el atrio de una capilla en ruinas? Es justamente el momento donde él está observando esa capilla en ruinas, esas cuatro imágenes. O sea, el inicio de la obra es el final de la historia, ¿ves? Como un tiempo cíclico, ¿no? En medio de una puna inmensa, por instantes silba el viento, pero después regresa toda su quietud, hora incierta, gris, al pie de ese agrietado imafronte. O sea, la obra está empezando justo en el momento en que él está observando, ha observado, ¿no? Esas cuatro imágenes y la centella que ha caído, ¿no? Y ahí empieza su soliloquio, que sería el cuento, ¿no? Y finaliza justamente cuando él está frente a esa imagen y sigue preguntando quién es, de dónde viene, ¿no? Ese es el ángel de combate. Se presenta la soledad del migrante, ¿no? Porque es un ser que ha llegado a este lugar sin saber de dónde proviene, quiénes son, quién es, ¿no? La doble condición, sagrada y profana. ¿Por qué sagrada y profana? Sagrada porque él menciona que ha salido de este lugar, ¿no? Aunque no sabe de dónde específicamente, pero es un ángel. Y ahí te das cuenta esa noción del ángel caído, la concepción cristiana, ¿no? Pero a su vez es un danzante. Le dice, tú eres un danzante sin memoria. Y la noción del danzante o el danzak, que sería la mirada andina, por eso que es profana. ¿Por qué? Porque sigue caminando, deambulando de un lugar a otro, ¿no? La doble condición del sujeto, sagrada y profana. El conflicto y la disolución de la identidad, ¿no? Busca su identidad, pero al final no lo encuentra, ¿no? Sigue en esa gran búsqueda. La pérdida de la condición sagrada, el tránsito de la existencia mítica a la humana, el ángel do combate, ¿no? El cuento actualiza el mito del ángel caído que pierde su condición mítica y sagrada para convertirse en un ser humano con el aspecto de un danzante andino. El personaje desconoce quién es y ahí nace el conflicto de su identidad y su incapacidad de reconocerse. El sujeto posee una identidad ambigua,
incierta y conflictiva. Y en el caso del 70 también tenemos a Bryce Echenique, Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Con su novela Un mundo para Julius. Algunos cuentos de Bryce: Huerto Cerrado, La felicidad jajá, Guía triste de París, entre sus novelas Un mundo para Julius, Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaño. Y sus memorias, Permiso para vivir, ¿no? Aquí está un poco la síntesis de la obra Un mundo para Julius y los personajes. Muy bien, ahora sí, vámonos a las preguntas. A ver, vamos con la pregunta número 1. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 1? A ver, pregunta número 1. Dice, relaciona la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la narrativa de Mario Vargas Llosa, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. ¿Utiliza constantemente el realismo mágico? No, eso es García Márquez, ¿no? La obra descansa sobre la poética y la invención de la realidad, o sea, quiere decir que utiliza, ¿no?, la realidad para lograr su producción, verdadero. Es un asimilador e innovador de las técnicas modernas del relato, también verdadero. Su novelística pone en énfasis la narrativa subjetiva, no, falso, es objetiva. Y efectivamente, como han señalado, la respuesta en la 1 es la B. Vamos con la pregunta número 2. Dentro de sus obras, Mario Vargas Llosa tiene algunas novelas contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, tiene la obra en el 2010 justamente que aparece, ¿no?, que va a ser nombrado, bueno, va galardonado con el Premio Nobel de Literatura, va a publicar El sueño del Celta, ¿no? Luego del sueño del Celta va a tener obras como El héroe discreto, Cinco esquinas y una de sus últimas obras que sería Tiempos recios. Como Mario Vargas Llosa nos habla sobre estos momentos de la dictadura, por ejemplo, tenemos La guerra del fin del mundo sobre el enfrentamiento en Canudos, en Brasilia. Tienes también La fiesta del chivo sobre la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Tiempos recios, ¿no?, que te habla también sobre la dictadura. Conversación en la catedral, la dictadura de Odría, y Cinco esquinas, que está ambientado en los años 90, en la dictadura de Fujimori. Así que esta novela es el relato de un mundo amenazado por el cinismo, la ambición, la miseria moral de la violencia de los años 90, y crea un mural en el que el personaje de distintos ambientes sociales se ven afectados por el pavor provocado por el terrorismo de Sendero Luminoso, el periodismo amarillista y la corrupción asociada a las esferas de poder durante el gobierno de Fujimori.
5 esquinas. El pez en el agua no es una novela, recuerda, es un libro de memorias. ¿Ya? Y Tú me los Andes no está representando eso. Y la utopía arcaica es una obra ensayística que te habla sobre el indigenismo. ¿Ya? Así que la respuesta en la 2 es la B. Pregunta número 3. Marca la alternativa incorrecta acerca de la obra Conversión en la Catedral. Eso es verdadero, ¿no? La 1 es verdadero. La vida de mediocridad de Santiago es posterior a la declinación y abandono de sociedades también. Es posterior, ¿no? Te dice lo incorrecto. La relación entre Cayo Bermúdez, personaje que se encarga de la persecución y encarcelación, y Fermín Zavala determina el conflicto entre Santiago y su padre. Eso es verdad. Recuerda que cuando Santiago descubre que Fermín está apoyando, o sea, su padre está apoyando a la dictadura, ¿no? Hay un conflicto. Más bien, el punto álgido entre el conflicto de Santiago y su padre no es el posible asesinato de Amalia, que es la musa. Eso se ve más bien, recuerda, el conflicto que hay entre Ambrosio y Santiago, ¿no? Santiago quiere saber si en verdad Ambrosio mató a la musa, pero indicado por su padre, ¿no? Pero acá te dice más bien de Santiago y su padre, ¿no? Pregunta 4. Acá hay una técnica, ¿ya? Que se va a llamar los diálogos telescópicos. Dice, señala la alternativa que presenta la técnica donde dos diálogos con diferentes planos, recuerda que la respuesta va a ser esto, ¿ya? Donde dos diálogos con diferentes planos espaciales y temporales concurren en una misma situación narrativa. Se parece mucho, ¿ya? Se parece mucho a la técnica de los vasos comunicantes, ¿no? Solamente que aquí se utiliza los diálogos constantes, diálogos que se contraponen uno tras otro, ¿ya? Sí, son dos diálogos de diferentes tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, mira, y yo me puse a hablar de política, dice Santiago. ¿Te das cuenta, ves? Está en un tiempo, vamos a poner a tiempo uno, ¿ya? Claro que sí, dijo don Fermín. Salir de la casa, de Lima, desaparecer. No estoy pensando en mí, infeliz, sino en ti. Este es un tiempo dos. ¿Por qué? Porque acá te está hablando de Fermín con Ambrosio. Fermín le está diciendo a Ambrosio, no tienes que salir, marcharte, ¿no? Porque has matado a la musa, ¿ya? Mientras que aquí Santiago está conversando con quién? Con Ambrosio. Y Santiago le está diciendo, ¿no? Te imaginas, te das cuenta, estuve hablando de política, Ambrosio, en el bar, ¿no? Y luego viene el tiempo 2 donde Fermín y Ambrosio están conversando, ¿ves? Son dos espacios, dos tiempos distintos que se contraponen, ¿no? Que se ponen uno tras otro, ¿no? Se interponen. No creía nada, no sabía nada, dice Santiago. Salí, esparcir, desaparecer. Y luego se contrapone el otro tiempo. ¿Pero a dónde, don? Dijo Ambrosio. ¿Usted no me cree? Usted me está votando, don. ¿Ves? El espacio uno, el tiempo uno se contrapone el espacio 2, tiempo 2. Y así, la historia va a continuar, ¿ah? Por eso que leer Conversión en la Catedral en algunos momentos es un poco tedioso, ¿no? Por estos juegos que utiliza Mario Vargas Llosa y tienes que estar al tanto y saber en qué tiempo se está desarrollando esta historia y se está utilizando de pronto planos distintos, contrapuestos o no. Pregunta 5. ¿Recuerdas el inicio de la obra? A ver, la respuesta no puede ser la A, no evidencia la corrupción a través de estos elementos. Y los problemas del país,
¿Le son totalmente ajenos a Sabelita? No, ¿no? Porque está representando, manifestando eso. ¿Las calles forman una especie de consuelo? ¿Consuelo el dolor? No. El periodista Zavala, o Zabalita, compara las calles con su propio fracaso, ¿no? ¿Ya? Por eso dice todo jodido, ¿no? ¿En qué momento se jodió los canillitas? Dice, ¿no? Era, él era como el Perú, Zabalita. Se había jodido en algún momento, ¿ves? Zabalita en algún momento. Pregunta 6. ¿Hay un vínculo armonioso entre tradición andina y occidental? Sí. ¿Sus personajes marginales enfrentan la tiranía del mundo oficial? No. ¿Desarrolla historias que transitan entre el realismo y lo mítico? Sí. ¿Propone personajes en búsqueda de identidad? También. 1, 3, 4. Pregunta 7. De acuerdo al fragmento citado del cuento del Ángel con Gate, ¿cuál de los siguientes enunciados se relaciona con el conflicto de identidad que experimenta el protagonista? A ver, ¿cuál de estos 4 refleja ese conflicto de identidad? Subí al atrio y a poco mis ojos se posaron en el friso y los pilares bajo esos arcos. Ahí hay un problema de identidad, ¿no? Al momento de describir que subió al atrio, observó, ¿no? Y sus ojos se posaron en un determinado lugar, no, ¿no? No muestra un conflicto de identidad. Son 4, mas el último fue alcanzado por la centella y solo quedan los contornos. Tampoco, ¿no? No se muestra, ¿sí o no? Conflicto de identidad. Al momento de describir, te quedan 2. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, Juan. Efectivamente, la respuesta aquí sería la D. Eso sí muestra un conflicto de identidad. Muy bien, Teresita. Pregunta 8. Con esta pregunta nos vamos. Se infiere que el protagonista es ¿un qué? Recuerda que en la pregunta 3 de tu examen, ya la respuesta era la búsqueda en vano de la identidad, ¿no? Al final no logra concretar su identidad, ¿no? Y en la pregunta 8, la respuesta, efectivamente, la respuesta la 8, la B. Muy bien. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Recuerden que el material ya está colgado para que puedan responder. Tienen ahí las preguntas de la clase que viene, la siguiente semana, que es la de los perros. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense.